Una jurista reconocida, prestigiada, creo que de apellido Magaloni, señala que Claudia iba a tomar posesión como la tomó y que entre sus prerrogativas, entre sus facultades, estaba nombrar un nuevo ministro de la Corte. Con ese nuevo ministro de la Corte iba a tener 4 ministros que iban a ser mayoría. Y dice, yo no entiendo por qué la necesidad de correr a todos y de cambiar todos si iban a tener el control de la Corte. Y las decisiones de la Corte normalmente bajan. Y la única explicación que tengo es que era el deseo de venganza de contra los ministros que estaban hoy. Bueno, ese es un tema. El otro tema es que leo, no recuerdo si en el Universal, en qué periódico lo leí, que se quejan los ministros magistrados de que no les han pagado la quincena. Y le contestan en la judicatura que no se los van a pagar porque la tesorería de la Federación ya les quitó el dinero. Entonces, lo que aquí le está diciendo, pues vayan ustedes a hablar con la tesorería de la Federación porque su pago ya ahí debe estar. Y ya no se los pagaron. Técnicamente hay que hacer todo lo que corresponde. Entonces, si usted vea lo que está pasando, y le quiero decir, o sea, que desde mi punto de vista, lo que estamos viendo es el autoritarismo formal del Ejecutivo tratando de vengarse de los magistrados. Y yo creo que el principio básico de la República Mexicana es que somos una república democrática. Eso decían los postulados de la Constitución, representativa. Toda una serie de cosas que hoy federal no se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque quieren tener todo el poder. Y al tener todo el poder, lo que van a hacer es quitarnos a los ciudadanos, como usted y como yo, derechos. Y en eso andan. Y para eso va a servir esta reforma judicial, para eso va a servir esta elección, para que usted y yo nos tengamos que someter, no al criterio de los jueces y magistrados, sino a la orden que van a recibir del Ejecutivo y de la gente poderosa del gobierno. Ese es el riesgo real. ¿Qué pasaba aquí en Yucatán? Se quejaba usted de que le cometieron una injusticia. Se iba usted a la Suprema Corte, a la Corte de Justicia de acá, al Tribunal Superior de acá, y metía a usted y le volvían a dar palo porque no iban a contravenir lo que habían decidido los jueces. Pero se iba usted a la federal y en la federal decían, oye, pues está mal esa consideración, y le daban el amparo y usted resolvía el tema. Si había más personas aquí en Campeche, en Chetumal, en Acapulco, en cualquier parte del país que padeciera lo mismo que usted padeció, con 5 quejas por el problema se convirtió en una jurisprudencia. Y ya no tenía usted o la demás gente más que meter su escrito y le beneficiaba ese amparo. Lo que pasó con el amparo, con el aborto, por ejemplo. Hoy ya no va a ser así. Cada amparo es individual. Ya no van a tener, Ya no son acumulativos. ya no son acumulativos para generar una jurisprudencia. Eso ya no va a ser así. O sea, los criterios van a ser cambiados como se le ocurra votar. Así es. Y entonces estamos viendo que nos están quitando un derecho. Pero como usted, perdóneme, yo entiendo que usted no sepa mucho de leyes porque esto está complicado con la talacha para llevar. Pues lo siento mucho por usted, señor y señora. Lo siento mucho porque va a ser víctima fácil de estos magistrados, de estos jueces, de ahora en adelante. O sea, no quiere decir que nosotros seamos intocables. No quiere decir que nos sintamos pasados o muy... No, como ciudadanos, no. Pero créanme que no voy a quedar de brazos cruzados. Bueno, O sea, vean lo que la prepotencia de Gerardo Fernández Noroña le hizo ciudadano que se atrevió a increparlo casi lo obligó a hincarse delante. un tipo que ha hecho de su vida un reclamo, una grosería, una ofensa, un manejo grosero, ofensivo de conducta. Hoy se queja de que alguien le reclama. Óigame, tienen la piel muy delgadita. Usted recuerde todo lo que le dijeron a Peña Nieto y a sus hijas. ¿Se acuerdan ustedes lo que le decían? Que de prostituta no bajaban a la chamaca ni a la gaviota. Y hoy ellos, nadie les puede decir nada porque se sienten afectados y ofendidos. Por favor, Claro. el ciudadano tiene la obligación de reclamarle a su autoridad su conducta y su comportamiento y sus decisiones, además. Y si usted no va a poder hacer eso,
Y le van a tener que reconvenir, como hizo Fernández Noroña con este señor que le reclama, pues valiente reformas estamos teniendo, que ahora el gobernante es el poderoso y usted sigue siendo el mismo débil de toda la vida. Se supone que se iba a cambiar, pero no cambió. Se ha estado empeorando, porque los derechos que nos han estado quitando los gobiernos de la 4T, Es porque los hemos dejado que nos hemos dejado. Los derechos se exigen y se reclaman, exactamente. no se piden ni se solicitan, Así es. porque usted nace con esos derechos. Todos nacemos con esos derechos. Y lo único y nuestra obligación es ejercer esos derechos. No suplicar que nos los conceda. No, hay que ejercer esos derechos. Y cada vez que usted se queda callado cuando le pasa un atropello a un vecino o a usted mismo en su casa, usted está consintiendo que el gobierno abuse. Ya nos quitaron el derecho a pedir información de en qué se gasta el dinero. Ya nos quitaron el derecho a las jurisprudencias por amparo. Ya nos quitaron el derecho, ahora hasta de contar los votos. Ya no vamos a hacer Si no va a ir a votar el próximo el domingo primero, si usted no va a ir a votar, cuando menos salga a protestar. Porque, o vaya a porque checar cómo se está convocada la gente para protestar. O salga a vigilar, salga a observar, pero salga ese día, no se quede en su casa. Sé que hay calor, sé que hay muchos problemas para movilizarse, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque hay que dar la cara, porque el día de mañana, cuando usted pida ayuda, los demás van a voltear la cara. Así es tristemente la vida cuando dejamos que las cosas lleguen a este punto. Y los autoritarios, la única cosa que quieren es poder. Jamás. No quieren razonar, no quieren dar explicaciones. Quieren ejercer poder y tu dinero. Así es. Porque al final del día, entienda usted algo. El gobierno administra nuestro dinero, el de nuestros impuestos. Ellos no son capaces de generar riquezas. Debieran ser capaces de generar condiciones para que florezca el empleo, la empresa. Esa debería ser su única obligación. Así es. Pero hoy, mire, vaya usted a la casilla y vigile usted lo que pase. ¿Va usted a votar? ¿Quiere usted anular su voto? Lo puede usted hacer. Lo único que es no convalide esta farsa. Por lo menos vayamos, veamos y denunciemos lo que veamos. Si hay cosas que están mal, denunciémoslas. Si todo sale muy bien, pues ni hablar, nos quedamos callados. Pero si sale muy mal o salen cosas que aparecen cosas que no eran normales o que sean evidentemente fallas, tenemos la obligación de denunciarlos. De que ya nos vamos, no sé. Porque antes de que nos corra, mejor nos despedimos. Muy bueno. Nos vemos para la próxima. ¿Quedan todavía? Pues seguimos entonces. Claro. Y el asunto aquí en Yucatán es exactamente ese, ¿no? Yo esperaría que los gobernadores, pues por lo menos le hubieran hablado con el gobernador y ven acá. Y le dieran una explicación y el gobernador se encargara antes de. Pero hoy la exhibida que le dieron al gobernador con esas dos denuncias, madre santa. Oye, ¿y en Campeche qué está pasando? Pues en Campeche está pasando cosas muy feas. Raras. La semana antepasada se dieron una serie de robos. Un comando anda asaltando casas en una zona residencial, una zona en desarrollo en Campeche. Y usted se preguntará, ¿por qué un comando? Porque la manera como asaltan es una manera, ve usted que tiene la planeación, saben quiénes son los habitantes de la casa, saben qué hay en la casa, saben qué pueden encontrar en la casa, y maltratan a la gente. Y luego, después de que saquean todo lo que se les da la gana, se llevan un trofeito, que es una cosa sin importancia característica de la casa. Entonces, en Campeche, el problema que verdaderamente grave es que no se enteró la gente más que porque hubo una filtración y apareció una notita perdida en el periódico. Y de repente, pues empieza a correrse la voz y empiezan todos a hablar y resulta que no era una casa, eran 4 casas. Lo verdaderamente grave, hasta hoy, es que el fraccionamiento que robaron está a 400 metros del C5. Ese C5 que el 27 de abril pasado inauguró la presidenta Sheinbaum, que el día 4 de mayo la secretaria de Seguridad Pública
con bombo y platillo salió a mostrarle a los campechanos el tamaño del C5 que tenían ahora. Y en Campeche ejecutaron en una vía pública la semana pasada a 2 personas. En las colonias hay balaceras todos los días. Un caso que llamó mucho la atención fue de un señor que iba en su moto con su nieta, se le empareja otra moto, le dispara al señor y lo mata. Y la niña se queda ahí. Afortunadamente salió ilesa la chiquita. Y dice usted, ¿qué está pasando? El problema es la contaminación. El problema real no solamente es la contaminación, sino la emulación de las cosas. Y Campeche se disputaba, usted se acordará, el 1-2 con Yucatán en temas de seguridad. Hoy Campeche ya no es el 1-2 con Yucatán, porque Yucatán, lo comentábamos en un programa anterior, ya tenemos un 14%. Estamos en el lugar 14 de percepción de seguridad. Ya no estamos en el 1, el 2 o 14. En el 14 según la última encuesta del INEGI. El Campeche, y Campeche dejó de estar en primer lugar y ya está... No Yucatán. Mérida, perdón, tienes razón. Mérida como ciudad. Que nos llamó la atención, pero... Sí, y creo yo que lo que pasa aquí en Mérida es que la gente se asusta cuando ven quiénes son a los que detienen. Que la única cosa que debiéramos agradecer es que están deteniendo a ese tipo de gente que son las que vienen a generar la inseguridad. Pero obviamente tampoco podemos evitar que la gente diga, chin, nos están volteando a ver, se van a venir a meter acá y eso les provoque miedo. Es justo, es correcto, es natural hasta cierto grado. Ahora, la inseguridad, aquí no encontramos muertos todos los días. Aquí no nos enteramos de que se agarraban a balazos en la plaza principal. Aquí lo más que hay es gente rara que de repente aparece y así como llegó se va. Pero la llegada de tanta gente de fuera sí está metiéndole mucho ruido a los habitantes de Yucatán. Y estamos rodeados. Bueno, hoy es la joya de la corona en el tema formal de Yucatán, ¿no? Mire, pero depende de usted, de mí y de don Claudio, de todos de nosotros, que esto no se agrave. Exijámosle al gobierno que la seguridad es intocable. Denunciemos. Seamos chismosos. Si ve usted algo raro en su cuadra, llame usted a la policía. Si ve usted un vehículo que no le gusta y que placas raras, llame usted a la policía. Todo tiene que denunciar. Todo tenemos que denunciar. Pero evite el linchamiento mediático, que eso es algo que estamos padeciendo terriblemente en las redes sociales particularmente. Lo que lean en redes sociales. Lean y aprendan a discernir, aprendan a identificar, a colar todo eso que nos llega, esta información que nos llega para ubicarnos mejor en lo que es real, lo que es de verdad, y podamos afirmar que es así. Que es cierto. No toda la gente que publica cosas en redes publica la verdad. Cuídese mucho de eso. Hay mucho sicario en las redes sociales. Pero en fin, pásela bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.